chicas, muy buenas noches. ¿El docente comentó algo? Gracias, chicas. Un momento, voy a comunicarme con el docente. De repente se les ha confundido otra compañerita, ¿sí? Hay una compañerita que está solicitando descargar registro. No se descarga, Linda, solamente se abre el link, nada más. Es un link automático. De repente el docente ha tenido dificultades con su internet. ¿Me logran escuchar, chicas? Con claridad, porque estoy con audífonos. Por favor, confírmeme por el chat si me logran escuchar, si fueran tan amables. Muchas gracias. Aprovechemos entonces este tiempo grandioso. Chicas, vamos a comentar algo muy, muy importante. Ahora sí, no estoy hablando, Linda. No te preocupes. Algo muy importante, chicas. Estoy observando. Bueno, les comento primero. Cada alumna tiene una delegada. A ver, un momentito, voy a quitarme los audífonos. Ahora sí, chicas, creo que van a lograrme escuchar mejor. El profesor dice que ya está en la sala, que no está habilitado su audio. Estaba solo compartiendo. A ver, un momento. Raúl. No tengo ningún Raúl. Profesor, si está aquí en el aula, por favor, levante su manito. Está como Yomara, creo. A ver. Ya lo vi. ¿Y por qué no me escribió por el chat si ya estaba dentro del aula? A ver, un momento, chicas. Listo. ¿Qué salió? Un momentito, chicas. Estoy habilitando a los para ver.
Hablando. A ver un momento. A ver un momento, chicas. Un momento, un momento, un momento. Listo, chicas. El docente ya está en el aula. Muchas gracias. Profesor Raúl, ya está como coanfitrión. Cuando guste. Buenas noches. Todos saben, para empezar la clase vamos a cumplir con nuestro protocolo. Los que estén copiando muy bien el audio, por favor, levanten su mano virtual. Saben levantar la mano virtual por el Zoom. Algunos saben, porque por el chat veo que sí me están respondiendo, pero creo que aún no saben cómo levantar la mano en el Zoom. Se escucha entrecortado. ¿Todos escuchan fuerte y claro o todos escuchan entrecortado? Porque basta que una persona escuche bien, el que escucha entrecortado quiere decir que su internet local está con falla. Ya creo que en la primera clase les había comentado el tema del internet, ¿correcto? Los que me escuchan entrecortado, por favor, por la calidad del internet o la recepción de los compañeros que escuchen entrecortado, vamos a desactivar las cámaras, por favor, para que no sature el ancho de banda. Todos desactivamos la cámara, entonces ya vamos a escuchar de forma bien. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que colaborar con todos tengan la misma calidad del audio. ¿Sí? Sí. Yo compartiré mi pantalla. Muy bien. Ya puede bajar su mano virtual, por favor. Bien. Eh, Como parte del curso de investigación, es importante siempre manejar algunos puntos específicos, ¿no? Es cierto en la educación inicial, que es la carrera que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces el día de hoy antes de empezar la clase, vamos a hacer un pequeño recuento de la historia de la educación inicial. ¿Ya? Eh, pero antes de empezar con esta pequeña historia de educación inicial, a ver, por el chat, ¿quiénes saben cuándo es el día de la educación inicial? Porque hay un día que se celebra
en el Perú como el Día de la Educación Inicial? ¿A quién sabe cuándo es? ¿Qué fecha es? La ley dice el 25 de mayo, 6 de junio, 25 de mayo, 25 de mayo. Está, a ver, está entre 25 de mayo y 6 de junio, está ahí, que más conocen como 25 de mayo, ¿no? Vamos a ver ahora en la diapositiva. En la historia de educación inicial hemos preparado acá un par de diapositivas, ¿sí? Bien concretas, al grano, como se dice. ¿Ya? 25 de mayo, la gran mayoría ha indicado 25 de mayo. Si queremos hablar de educación inicial en el Perú, tenemos que remontarnos al año 1896. ¿Sí? Tenemos que hablar de Juana Alarco Dame, que empezó a preocuparse por la educación de los niños. ¿Sí? Ella generó pues, las acciones asistenciales de niños menores de 5 años. ¿Sí? Ella empezó a tomar acción en 1896 y en 1902 funda la primera cuna infantil privada de Los Naranjos. ¿En dónde? En Barrios Altos. En esta época de Barrios Altos, bueno, ahora Barrios Altos es, no sé si muchos de ustedes conocen Barrios Altos, ¿no? Es un barrio muy conocido en Lima, conocido porque, conocido porque es un poco, hay que tener cuidado de ir por allá, pues, ¿no? Es un barrio peligroso, así es. Entonces, sí, pues el Barcelona es una zona muy movida, un poco peligrosa. Solo personas conocidas caminan de noche por ahí. Y aquí se ayudar, este que estudió ahí, miren, en ese enero, hace estudio uno de los primeros días de Perú. Se escucha como congelado. Bien, lento. A ver, ¿ya han desactivado las cámaras o no? Ya es este tema local, porque basta que uno de ustedes me escuche bien, quiere decir que mi señal que emite mi computadora está bien, ¿no? Ya sería el tema de la recepción de cada una. Y si ese es el tema, hay que desactivar su cámara. Hay que desactivar su cámara. Y aquí la que no está desactivando su cámara es Claudia Chávez Ríos. Sí, Claudia, apóyanos desactivando tu cámara para que tus compañeros puedan tener una buena recepción. ¿Sí? Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, luego que se crea esta cuna infantil, ¿no? Y este doble audio. Voy a revisar. No creo que sea la laptop que estoy yo.
Se escucha claro. Bien, alumnos, si es que hay una alumna que me escucha claro, quiere decir que las alumnas que tienen el problema del eco entrecortado o congelado es problema de ustedes. Que si no hubiera ninguna que me escucha bien, entonces el problema sería yo, ¿no? Mi internet, mi zona. Pero si una persona me escucha bien, ya el error o la falla está en su zona de ustedes. Esa es la manera de descartar dónde está el inconveniente, ¿sí? Este tema de los dos audios que me están comentando, yo es la primera vez que escucho ese tipo de falla, ¿no? Es que la única forma en que haya un eco en mi señal es si es que yo tuviera otra laptop conectada a la misma sesión de Zoom y por eso se hace el eco, pero ahorita solo tengo mi laptop. Lo que voy a hacer es voy a conseguirme un micro a ver si con eso se quita esa falla. Bueno, a ver, ahora me escuchan, ¿cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Ahora me escuchan fuerte y claro o siguen con el problema? Bueno, la verdad no estoy igual que la primera vez que he iniciado en la clase, porque no he podido conseguir mi micrófono. Vamos a mirar como el problema de la historia del café y el Kirma, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a continuar la clase, ¿sí? Si es que ven su problema si hay problema del audio, me darían echarme esa charla.
Bueno, vamos a, si es mi red, ahí sí no hay una vuelta que darle, pues, ¿no? Es el internet de la zona donde estoy que está fallando. Pero vamos a continuar la clase hasta donde se pueda manejar, ¿ya? Si es que ya es demasiado intermitente, ya bueno, tendremos que suspenderlo, pues, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver, entonces, habíamos quedado en 1902, teníamos la primera cuna infantil. De 1902 vamos a pasar a 1931, del 25 de mayo de 1931. Nos dice el 25 de mayo, Victoria y Emilia Barcia Bonifati fundan el primer jardín de la infancia. ¿En dónde? En el Parque de la Reserva. Un parque de la Reserva de Lima. Ustedes pueden ver apreciando las fotos de las dos hermanas, ¿no? De Emilia y Victoria. Ya oficialmente el primer jardín. En 1968, Cáritas de Puno crea el primer Guaguabusi o Guaguaputa, casa de niños. En el 72 se crea oficialmente el Ley de Educación Inicial. ¿Mediante qué ley? La Ley General de Educación número 19326. Ya, esa es debe ser esa ley, sería bueno que la busquen para que puedan revisar con qué concepto nace la educación inicial, cuál es el objetivo de la educación inicial en el Perú, de qué nace, ¿no? A qué se debe, ¿ya? Ahí está, Ley General de Educación número 19326. Allá abajito está incluido, ¿saben? Escribir en el chat, ¿ya? Ley 19326. Y es la Ley General de Educación. ¿Ya? Pero en esa ley no era obligatoria, ¿no? La educación inicial. Luego, en el 77, la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación es elevada a la categoría de Dirección General. Quiere decir que le van a asignar presupuesto, ¿no? Cifras, algunas estadísticas. En 1994, acá, en 1994, el 57.10% de la población infantil asistía al colegio inicial. En el 98 el 45% y en el 99 el 50%. O sea que la mitad de los niños de 3 a 5 años iban al inicial y la otra mitad no iban. ¿Qué pasa en el 2003? La nueva Ley General de Educación 28044 de educación inicial para niños menores de 6 años es obligatoria y gratuita cuando lo imparte el Estado. O sea, a partir del 2003 la educación inicial ya es obligatoria. En la ley anterior era solo, no era obligatorio, ¿no? Pero en esta ley, la 28044, ya declaran la educación inicial obligatoria. ¿Qué dice el artículo 4 de esa ley? La gratuidad de la educación. La educación es un servicio público. Cuando lo provee el Estado es gratuita, en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Entonces hemos visto que este artículo 4 se ha ido cumpliendo paulatinamente, ¿no?
En el 2005, ¿qué pasó en el 2005? ¿Cuál era el presupuesto que asignaba el Estado por cada alumno de educación inicial? Era, era 8 millones, no, 800.000 soles para toda la educación inicial que asignaba el Estado en el presupuesto. Y en este momento, con la cantidad de alumnos, quería decir que por cada alumno de educación inicial, el Estado daba 677 soles. ¿Ya? En el 2006 que pasaba, ese presupuesto se multiplicó por 10, ¿no? Porque pasó de 0.8 millones a 8 millones de soles. ¿Y qué pasó en el 2008? Esos 8 millones se convirtieron en 21.6 millones de soles. Es decir, que por alumno, el Estado invertía 1.089 soles. Y ya en el 2009, el presupuesto asignado por el Estado para educación inicial es de 35 millones de soles. ¿Ya? Esto es en números para que ustedes puedan percibir, ¿no? Que a medida que se ha ido avanzando en el tiempo, el Estado ha tenido más conciencia de la educación, ya no sé, a la fuerza o por necesidad, y ha estado incrementando el presupuesto anual de cada año. Sí, tenemos una gran diferencia, el incremento ha sido abismal, ¿no? Bastante. Del 2005 al 2009, en 4 años, ha sido bien grande el salto. Quiere decir, porque con eso, por ejemplo, en el 2005, con 677 soles por alumno se pagaba al profesor, al director, al auxiliar, las fotocopias, el agua, la luz, todo lo que tenga que ver con relacionado de educación inicial, ¿no? Obviamente en el 2005 la cantidad de alumnos era inferior al 2009, ¿no? Por eso que también se asigna más presupuesto. Entonces, esa es la función de esta lámina, ¿no? Ver cómo es que se incrementa el presupuesto. Dice acá, es monto por alumno, así es monto por alumno. Sara Soto Aguilar, no logra escuchar, el examen está entrecortado. No logra entender lo que dice, un poquito no se escucha. Está entrecortado, voy a salir de clase. Mira, lo que puedo intentar es volver a ingresar al Zoom y si se sigue escuchando entrecortado, ya pues tendremos que cancelar la clase, ¿no? Mira, yo les entiendo. Nalia Crisóstomo, por ejemplo, me dice que se escucha bien. De todas maneras, voy a volver a ingresar. Si se escucha bien, basta que una persona me escuche bien, en teoría todos tendrían que escucharme bien, ¿no? Es ilógico que solo a una se le escuchara bien, ¿no? Voy a volver a ingresar ya, muchachos, muchachas, para ver que si se corrija para los que están con el problema.
Aló, vamos a... ¿Qué tal me escuchan? ¿Qué tal me escucha en la clase? A ver, ahí veo las manos que están levantando. Si se escucha, ahora está mejor, se escucha. Ya, vamos a pasar con la clase ya para no perder mucho tiempo. Entonces les estaba indicando que la intención de esta lámina es para que ustedes vean que en la educación inicial ha tenido la historia, ¿no? Ha tenido una historia que más que nada ha nacido de la iniciativa de dos mujeres, ¿no? Una mujer que es Juana Larco Gámez y luego también de las hermanas Victoria y Emilia Bonifacio. Ya, miran, todo lo que a raíz de esa iniciativa de ellas, como que ha ido poco a poco caminando y tomando fuerza la educación inicial. En el 72 no era obligatorio, pero ya en el 2003 sí es obligatorio. Y hemos visto cómo ha evolucionado el presupuesto que tiene el Estado para la educación. Y esto lo podemos ver reflejado, ¿no? Ahora ustedes, los que trabajan o han interactuado con los niños de ahora, tienen buen material educativo. Si ustedes comparan con un colegio particular, un niño que les piden estos libros que son tan costosos para desarrollo de clases, sesiones, el Estado te los da ahora prácticamente, te los da de forma gratuita, ¿no? Y casi del mismo nivel que los libros que te piden los particulares. Es más, las sesiones que ahora les piden a los profesores también es casi más exigente que los particulares. Estamos viendo pues que la educación en general en el Perú está tomando fuerza, está tomando fuerza. Entonces ahora vemos que el mismo presupuesto que asigna el Estado se ha incrementado y de ese presupuesto sale, como les mencioné, pues lo que se le paga a los profesores, ¿no? Lo que se compra el material educativo, el tema de los programas de alimentación. Entonces, al principio les pregunté cuándo era el día de la educación inicial y efectivamente, pues es el 25 de mayo. Porque ese día, ¿qué pasó? Porque ese día fundan el primer jardín de la infancia, ¿no? En el Parque de la Selva de Lima, el 25 de mayo. Bien, entonces, estamos viendo de cajón, todo profesor, docente de cualquier nivel debe de saber o debe haber escuchado de esta ley. Ley General de Educación 28044. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes es el fin de la educación? ¿Cuál es el objetivo? Me voy a dejar de compartir para que no les sorprenda. El fin de la educación. Voy a explicar. ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Cuál creen ustedes es el fin de la educación? Además, si dice tener buenos ciudadanos responsables y con valores. De bien, es educar a niños para que sean capaces de llegar a sus logros, formar capaces a los niños que les sirven en su vida. Ya, de repente, ¿no? Con amor, formar personas de bien con una buena, formar personas con valores, formar personas íntegras que sean profesionales, formar personas de bien con una buena base, tener una carrera y sobre todo formar buenas personas capaces de lograr sus metas. Personas capaces de cumplir sus sueños, logros y ser de buenas personas con valores. Que los niños tengan un mejor aprendizaje y así generar ciudadanos que mejoran.
del país. A que todos seamos un bien ciudadano respetuoso que haga poca delincuencia, que haga poca, que haga cero delincuencia, formar personas, enseñar con buenos valores, una persona de bien con valores, enseñar valores tanto en inicial, primaria y secundaria, como decíamos en la educar a los niños que sean mejores. Muy bien. ¿Qué les parece? Todos ustedes que tienen el concepto de por qué es, cuál es el fin de la educación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Y está muy bien, está muy bien. De repente ustedes ya han leído la ley, ¿no? Ahora vamos a revisar. Ya han leído la ley 28044. Ya. Ahora vamos a leer lo que dice la ley, ¿ya? A ver, artículo 9 de la ley 28044. Fines de la educación peruana. Son fines de la educación peruana, dos puntos. A. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima, y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Seguir en la parte A. ¿Acaso en la parte A indica que van a sacar matemáticos, literatos? ¿Cuál es el primer punto que menciona la ley? Que logren su realización ética, una persona ética, íntegra, ¿sí? Y después recién viene lo intelectual, lo artístico. Yo me pregunto a ustedes, ¿por qué primero ponen a la ética? ¿Por qué no primero ponen al intelectual? ¿Por qué no primero ponen al artístico, al cultural? ¿Por qué? Porque tú puedes ser un gran intelectual, ¿no? Puedes ser el mejor artista, puedes ser el más culto, ¿sí? Pero si tú no tienes ética, no tienes principios, ¿no? O sea, como dicen, hay una frase de la calle, ¿no? Para robar no tengo que haber estudiado en la universidad, ¿no? O sea, una persona, un médico, un abogado, un arquitecto, un cantante de rock, un cantante, o un cantante de ópera, si no tiene su ética, o no tiene valores, no tiene principios, va a formar parte de la corrupción, va a formar parte del engaño, del embuste. ¿De qué nos sirve una persona que sea alguien, pero si no tiene ética, ¿no? Toda persona tiene que tener ética. Yo les pregunto, hace poco que estuve en el Congreso, había bastante, el tema, la palabra corrupción estaba a flor del día. ¿Dónde nace la corrupción, muchachos, muchachas? ¿A dónde creen que nace la corrupción? A ver, ¿qué dicen ahí? ¿Dónde creen que nace la corrupción? O sea, ¿por qué decimos que una persona es corrupta? En el chat. Por ejemplo, Keiko Fujimori, los que no son del partido fujimorista, ¿eh? O Vladimiro Montesinos, ¿no? Que una persona es corrupta, tiene ética, ¿ya? Y en la formación de un profesional o una persona,
¿Dónde se inculcan los valores? ¿En qué etapa de su formación? ¿Dónde empieza a ser corrupto? Exacto, ¿ves? Ya se están dándose cuenta, ¿no? Están razonando. Educación, muy bien, muy bien. ¿Y dónde, en toda nuestra etapa de educación, ustedes, en toda la etapa de una persona que se educa, ustedes van a interactuar en la primera etapa, ¿no? La inicial? ¿Qué quiere decir? Que si el inicial empieza mal, ¿cómo viene la primaria, cómo viene la secundaria? Entonces, el papel que desarrolla un docente de educación inicial es un pilar para las futuras generaciones. Ustedes deben tomarse bien en claro el papel que desempeñan ustedes. ¿Sí? La educación inicial va a ser el pilar, ¿no? Como dicen, es la base. Así es. Bueno, va a formar parte, ¿no? La educación inicial va a ser en las aulas, pero en realidad la educación es como la frase que decía el famoso Facundo Cabral, ¿no? La educación iba bien hasta que empecé a estudiar. La educación viene de familia. ¿Sí? En el colegio nos enseñan conocimientos, nos imparten clases, pero la educación viene de familia, ¿ya? Pero eso no quita la responsabilidad al docente, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de Paulo Freire y cómo él conceptualiza al docente. Vamos a ver al amigo Pepe Mujica y vamos a ver cómo él también conceptualiza a la educación, al docente. ¿Ya? Y les adelanto, ¿no? Pablo Freire, en su libro de La pedagogía del oprimido, este de paso es un libro que todos ustedes deben de leer. Él menciona que el profesor, el docente es un artista y que el alumno no solamente es un ente que asiste al aula a adquirir conocimiento, ¿no? Sino que es un ente que arrastra con él todo lo que está en su entorno social, en su entorno cultural, en su entorno político, en su entorno religioso. Y está en manos del docente capturar todas esas realidades del alumno y dirigirlo, ¿no? Bueno, en su momento, cuando hablemos de Pablo Freire, lo vamos a manejar, a profundizar. Pero la idea era que pues ustedes también eh, concienticen, ¿no? ¿Dónde es que empieza de tanto que nos quejamos del corrupto, ese político, pero cuando ya ustedes formen parte del ciclo de la vida y a todos los 20, 25 años, el alumno que pasó por sus aulas, lo vean de político, lo vean de congresista, de presidente, de alcalde, ustedes van a decir, ¿no? Que han participado en la formación de esa persona y que le han dado la integridad que necesita. Por eso nos arrepentiremos, ¿no? Por no haberlo formado, haberlo indicado bien. Sí, a ver, ahora, continuemos. La parte B de la ley. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y portadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. ¿Ya? Entonces, la misión de un colegio no es sacar pues un alumno que sea el primero en matemáticas, o sea, obviamente también
se busca eso, pero ese no es el objetivo del colegio, ¿no? De un centro educativo. El objetivo es formar una persona íntegra, con valores. ¿Sí? Hay una, hay una frase que me gusta compartir siempre en las clases, ¿no? Ustedes pueden tener, ustedes pueden tener al mejor profesional del mundo, pero si ese profesional es una persona aislada, que no conversa con nadie, que no se comunica con nadie, versus una persona, un profesional que habla, que empatiza, trabaja en equipo, pero no sabe un tema específico como el renegón, digamos. ¿Dónde creen que se invierte más? Se invierte más dinero capacitando a la persona proactiva o gasto más, o cuánto voy a gastar en cambiarle su forma de ser a la otra persona que es huraña. Yo puedo gastar, no sé, pues 20.000 soles capacitando a una persona proactiva, a una persona que trata en equipo, que sea solidaria, que tenga principios. ¿Cuánto creen que yo voy a gastar en una persona que es corrupta para que no pueda ser corrupta? No se puede, ¿no? Ya no se puede. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo voy a hacer esta pequeña introducción al Día Nacional de la Educación Inicial. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, ya que es el método científico. Ya habíamos mencionado sobre el método científico en la clase anterior. En el chat, formar una persona de bien ante la sociedad, formar una persona de bien, sea capaz de lograr sus metas teniendo valores, solidario. Ya no puedes hacer nada, profesor, cuando ya está mal formado. Así es. Inviertas lo que inviertas, no se puede hacer nada. Porque en el mundo, lamentablemente, la clasificación de las personas en el mundo son tres, ¿no es cierto? Desde el inicio tenemos valores, así es. Son tres los tipos de personas. El primero, ¿quién es? El que no sabe, ¿no? El que no sabe qué hay que hacer, al que no sabe se le enseña, ¿sí? Luego viene el que no puede. El que no puede, ¿qué hacemos con el que no puede? Se le ayuda, ¿no es cierto? Luego viene el tercer tipo de persona que es el que no quiere. ¿Qué hacemos cuando la persona no quiere? La persona que no quiere, lamentablemente, así le pongamos lo que le pongamos, no lo va a hacer, porque todo sale del punto, el punto inicial es el querer, el tener la intención. Entonces, eh, para dejar de ser corrupto, tienes que querer dejar de ser corrupto. Se le obliga. Eso de obligar a la gente no lo... La única manera es obligándola a la fuerza, ¿no? Y si tú obligas a una persona a la fuerza, en el tiempo no va, esa obligación forzada se va a romper. Nada que se imponga por la fuerza prospera. Así es. Entonces, ese es el mensaje. Ahora, continuemos con el método científico.
Observación, el planeamiento, la hipótesis, experimentación, análisis de resultados y la conclusión. Todo por la fuerza, todo por amor, exacto. Así es. Así es. Y ustedes que tienen la vocación de la docencia de educación inicial, entiendo que todas y todos tienen la cualidad, tienen la cualidad de la paciencia, ¿no? Ustedes, en especial, que educación inicial, como reitero, deben de tener la cualidad de ser pacientes. Un profesor de educación inicial, una profesora de educación inicial, no puede perder la calma, no puede perder los papeles, no puedes obligar a los niños a hacer algo, son niños. Por eso que Pepe Mujica dice, el niño es muy obvio, es sensible, un niño es un ego expuesto. Si tú le das cariño, le das comprensión, te va a responder, ¿no? Es más, por eso que Pepe Mujica dice, de nada sirve que yo sea el número uno de mi promoción de docentes, sea el que domina todo, si es que el primer día de clases no me gano el cariño de los niños. No sirve de nada, porque el niño es full sentimiento, full emoción. Si tú no sabes manejar eso, no importa que sepas todas las teorías, toda la pedagogía del mundo, no te va a servir de nada. Bueno, continuemos muchachos, muchachas. Ya habíamos visto que el método científico era nuestra herramienta de todo investigador, ¿ya? Y habíamos hablado que el método científico tiene dos enfoques, ¿sí? El famoso enfoque cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo y cualitativo hay un tercero que es la mixta, ¿no? Pero es la combinación de ambas. Pero lo que más se distingue es el cuantitativo y cualitativo. Y según Robert Hernández Sampieri, ¿quién es Robert Hernández Sampieri? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es Robert Hernández Sampieri? Robert Hernández Sampieri es el autor del libro de investigación, ¿recuerdan? La investigación cuantitativa y cualitativa son hasta ahora las mejores formas utilizadas por la humanidad para investigar y generar conocimiento. Y ahora, aquí es donde empieza nuestra conocimiento de investigación. Si de acá vamos, este es nuestro punto de partida. Acá es donde ya empezamos a hablar directamente de conceptos teóricos. ¿Ya? A ver, cuantitativo. ¿Quién me dice qué significa cuantitativo? ¿Qué creen que es cuantitativo? En el chat. Cuando yo les digo cuantitativo, ¿a qué se refiere? ¿Qué creen que es cuantitativo? ¿A qué hace referencia? Cantidad. Exacto, muchachos, cantidad. Y cualitativo, cualidades. Así es. Bueno, el mismo nombre se delata, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Muy bien. A ver, un ejemplo de cuantitativo. ¿Quién me dice? En el chat. Un ejemplo de cuantitativo. ¿Qué puede ser? Algo cuantitativo. Números, medidas.
Por ejemplo, en un partido de fútbol, yo digo, voy a hacer un análisis cuantitativo del partido. Entonces, ¿qué voy a analizar? Yo hago un análisis cuantitativo del partido y voy a ver cuántas tarjetas rojas, cuántos tiros corners, cuántos penales, ¿no? Cuánto tiempo extra habido, cuántas faltas, exacto, cantidades, ¿no? Hubo goles, claro, faltas, ¿no? Lo que sale al final del partido, ¿no? Las estadísticas. Sí. Y si digo, voy a hacer el análisis cualitativo del partido, qué es lo que voy a analizar? Son las cualidades que voy a analizar: los goles fallados, los tipos de faltas, ¿no es cierto? Cuando dicen que el rendimiento del jugador X ha disminuido, no, estoy analizando sus cualidades, ¿no? Su desempeño, exacto, así es. Yo puedo haber tenido, desde el punto de vista cualitativo, mi equipo ha jugado bien, ¿no? Ha jugado bien, ha peleado las pelotas, los jugadores estaban en buen estado de ánimo, pero lamentablemente en un contraataque le metieron un gol y perdieron. Así es. Ahora, vamos a ver acá en la diapositiva un ejemplo de cualitativo. ¿Cómo se plantea un tema de investigación cuantitativo? Perdón, cualitativo. A ver, vean todos acá en la diapositiva, por favor. ¿Qué dice cuantitativo? ¿En qué medida la aplicación de Aprende en Casa influye en el nivel de educación de los niños de educación inicial? ¿En qué medida la aplicación de Aprende en Casa influye? Entonces, ahí la respuesta sería: influye en un 20%, en un 80%, en un 80%, ¿no? Estoy midiendo el grado de influencia. Y mientras que en un cualitativo, ¿cómo sería, no? El tema. ¿Cuál es la actitud que tienen los niños a nivel nacional frente al aprendizaje en el hogar? ¿Tienen una actitud positiva, una actitud negativa, lo rechazan, lo reciben parcialmente, ¿no? Actitud. Ejemplo, ¿en qué medida el uso de videos educativos tiene relación con el nivel de rendimiento en los alumnos de una institución educativa en San Juan del Lurigancho? El nivel de videos educativos tiene relación con el nivel de rendimiento, ¿no? 70%, 60%, 70, 80. Versus el cualitativo te va a plantear cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre el uso de videos en sus sesiones de clases, ¿no? Y está bien claro, las imágenes te dan también otra indicación, ¿no? Otra idea. El cualitativo es una galaxita que está definida por cantidades y el cualitativo es básicamente las cualidades, las características, no las formas. Las fases. Vamos a ver las fases. Enseñanza, educativos. Aquí son acá en el chat. No todos tienen el mismo privilegio de poder entrar a las clases por falta de recursos. Depende del lugar, porque cada lugar tiene enseñanza pasada. Ya,
Claro, ustedes están analizando ya desde, digamos, un análisis un poquito más profundo, ¿no? Bueno, estas preguntas, estas observaciones que ustedes hacen, lo vamos a poder ver ya en el desarrollo mismo de cada fase. Que ustedes cuando plantean, depende del profesor, depende del lugar, ustedes cuando hablan de esas características, estamos ubicándonos en el famoso diseño, investigación y acción de la investigación cualitativa. Eso lo vamos a traer más adelante. Sí, pero es bueno que ya desde ahora estén haciéndose esas preguntas y van a ver que cuando lleguemos a tipos de diseño de investigación, vamos a hablar otra vez de esos temas. Entonces, vamos a ver ahora el proceso cuantitativo. El proceso cuantitativo, chicos, tiene 10 fases. ¿Y cuáles son las que ustedes están viendo en pantalla? Todo proceso de investigación nace con la idea. Porque la clase pasada hablamos de esto. Toda investigación nace de la idea, la cual sale también de la observación. ¿Sí? Todo entra por los ojos, muchachos. Todo. Ustedes van a observar alguna falencia, alguna necesidad, lo van a observar y lo van a convertir en una idea. Luego esa idea la van a formalizar con el planteamiento del problema. Lo van a escribir, por decirlo así. Mientras que no lo escriban, sigue siendo una idea. Pero cuando ustedes lo escriban en un papel a blanco y negro, ya están planteando el problema. Una vez planteado el problema, van a ir a la fase 3. ¿Qué es la fase 3? Es la recopilación de la información, la bibliografía, ¿no? Van a tener que ir a consultar todos los libros que estén en el alcance de su investigación. ¿Sí? Pueden ser 10, 20, 30, 40, 50 libros. Una vez que recopilan toda la información que van a necesitar y la leen, recién pasan a la fase 4. Van a plantear el alcance del estudio. Van a delimitar. Así como ven esta figurita que usan las personas que trabajan en la vía pública, delimitan su zona de trabajo, ¿no? Igualito ustedes tienen que delimitar su objeto de estudio, ¿no? A eso le llaman el alcance. Una vez que ustedes delimitan su objeto de estudio, ya van a pasar a la elaboración de la hipótesis. Y en esas hipótesis van a definir variables. Una característica del enfoque cuantitativo son las variables. Ya, en el enfoque cualitativo no existen variables. En acá sí, en el 5 sí. Ahora, luego que ustedes definan, planteen la hipótesis y definan las variables, vamos a pasar al desarrollo del diseño de investigación. Vamos a echar variable dependiente e independiente. Así es, hay variables dependientes y variables independientes. Solamente porque existen variables dependientes e independientes, es que en este enfoque cuantitativo a veces necesitamos apoyo de software para analizar los datos porque se multiplican, ¿no?, de forma exponencial. Desarrollo del diseño de investigación. Aquí van a elegir el tipo de diseño. Sí, en el enfoque cuantitativo solo hay dos diseños, ¿no? El experimental y el empírico, ¿no? Luego pasamos a la definición y selección de la muestra. En el ámbito de la educación es bien rápido, ¿no? La muestra siempre va a ser el salón de clases. Luego vamos a hacer la recolección de los datos. Para hacer la recolección de los datos, ustedes van a tener que tener formatos de investigación, de entrevista, de sesiones,
lista de cotejo, etcétera. Y van a tener que hacer uso del famoso cuaderno diario, que también lo vamos a ver cuando estemos en ese punto o en esa fase. Una vez que ustedes han recopilado toda la información, digamos en 50 a 30 sesiones, lo que les queda es analizar esos datos. Y cada vez que yo les diga analizar los datos, ustedes deben entender por arreglar los datos. Cuando hablamos de analizar, no es otra cosa que ordenar, agrupar. ¿Ya? Van a agrupar y ordenar sus datos. Y cuando ustedes agrupen, van a encontrar patrones, van a sacar conclusiones. Y con esas conclusiones van a elaborar sus resultados. ¿Sí? Entonces, esta, muchachos, muchachas, es la clave de la investigación, del método científico. Llevar a cabo cada una de estas fases. Ustedes llevan todas estas fases, están usando el método científico. ¿Qué quiere decir? Que su investigación va a ser validera, ¿no? Va a ser verdadera, porque están trabajando con un método científico, comprobado, avalado. ¿Sí? Ahora, fíjense bien esta diapositiva, ahora voy a cambiar a la siguiente, proceso cualitativo. ¿Sí? Y vemos que este proceso es diferente al anterior, ¿no? Este proceso tiene 9 fases y la principal característica o diferencia que tiene con el cuantitativo es que la etapa 3, la fase 3 del cuantitativo ahora se ha convertido en esta fase central, ¿no? O esta etapa central. Donde, ¿qué nos quiere decir? Que la literatura está presente en todas las fases de la investigación, en todas, salvo en la idea, pues, ¿no? Pero está en todas. ¿Qué quiere decir? Mientras que en la fase 3, perdón, mientras que en la enfoque cuantitativo tienen la fase 3, revisión de literatura y tienen que revisar toda la información. En la fase, en el proceso cualitativo, en el enfoque cualitativo, esa literatura ya no es obligatoria, ¿no? O sea, no tienes que leerte los 50 libros para seguir a la siguiente fase. Lo puedes hacer estando en cualquier fase. Esta es la característica principal del enfoque cualitativo, el que deben siempre recordar. ¿Sí? Y como les he mencionado, nosotros en este ciclo vamos a hacer énfasis en el enfoque cualitativo. Vamos a tener tesis, vamos a hacer clases, vamos a analizar tesis con enfoque cualitativo. Sí, y vamos a entender mejor este diagrama, este de acá, el por qué está presente en todos los puntos en el enfoque cualitativo la literatura. Aquí se acá se cortó el audio, maestro, en este tipo de investigación ya no considera la experimentación. En el cualitativo, no, al contrario, en el enfoque cualitativo es en donde justamente tenemos 5 tipos de diseños de investigación y todos están basados en la observación, en el fenómeno. Inclusive hay un tipo de diseño que es el fenomenológico, otro el narrativo, otro investigación-acción. El cualitativo, como tenemos que narrar cualidades, y las cualidades para narrarlas tienes que observarlas, no tienes que estudiarlas. Entonces tienes que, sí o sí, tienes que hacer interacción, interactuar con los, en este caso con los niños, ¿no? Que son el objeto de estudio. Y ahí vas a tener que hacer bastante experimentación porque vas a tener que hacer tus sesiones, tu lista de cotejo en base al tema que estás haciendo. Acá es full experimentación.
En donde sí hay, en donde sí hay investigaciones netamente teóricas es en el cuantitativo, ¿no? Ahí sí, ahí sí es más matemático, por eso, más estadístico. En cambio, en el cualitativo no, en el cualitativo es más observación, anotación. Hay unas pequeñas diferencias, ¿sí? Entre cada enfoque. Vamos a ver el tiempo, muchachas. 9:22. Bueno, creo que ya hemos pasado 2 minutos. Miren, esta diapositiva la voy a compartir ahí en la plataforma. Aquí hay más ejemplos de diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ya, ahí hay un montón de ejemplos que ustedes van a poder repasar, va a estar en la plataforma. ¿Sí? Entonces, repásenlo y en la próxima clase mencionemos un par de ejemplos para terminar la idea y continuar con la siguiente clase, ¿no? Entonces, espero que haya servido la clase de hoy día, salvo la pequeña, este error que nos juega a veces en el internet. Y nos vemos en la próxima clase. Cuídense, todavía la pandemia está por ahí todavía pululando, no hay que confiarse. Y que pasen buen fin de semana, muchachas y muchachos.